Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento y el lugar donde usted se encuentre en estos momentos. Reciba un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granado Méndez, aquí desde este pedacito de cielo llamado Aguasarcas, San Carlos, Costa Rica, que hoy les traigo pues un video un poquito diferente, pero siempre tratando de que el mismo sirva de reflexión. En este caso, pues hoy vamos a hablar, va a ser un video de respuesta a don Otón Solís. Los que no saben quién es Otón Solís, porque nos están viendo desde otros países, les cuento que don Otón Solís ha sido un político muy reconocido aquí en nuestro país, que en su momento formó un partido y se lanzó a una candidatura presidencial. Este servidor fue uno de que en su primer momento, cuando él se lanzó a la presidencia, le dio el voto y gracias a Dios lo perdí. Y digo gracias a Dios lo perdí porque si hubiera quedado de presidente, este descalabro que vivimos en este momento en nuestro país, en muchas áreas, quizás que hubiera iniciado antes. Don Otón, cuando yo le conocí, cuando usted formó ese partido, usted tuvo todo mi respeto y admiración, tan es así que como le digo que obtuvo mi voto. Eso lastimosamente ha cambiado y con las palabras que usted nos dio en estos días, en un encuentro que tuvo en un programa X, digamos que vino a terminar de reafirmar, o pongámoslo así, vino a terminar de crear en mí esa poca aceptación hacia su persona, ya no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista personal, y paso a explicarles por qué. Bueno, número uno, quizás yo no soy el que debiera estar haciendo este video lo debiera estar haciendo en respuesta a don Otón, un obispo de nuestra conferencia episcopal, de repente un sacerdote, y hasta en último caso un pastor de alguna denominación X. Pero bueno, le toca a este humilde laico, un laico de a pie, como llamaríamos en Costa Rica un laico de a pata, ¿verdad? Y en vista de que nadie se ha pronunciado con relación a estas palabras que dijo don Otón Solís, pues yo lo voy a hacer con muchísimo gusto, en defensa no de Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda, pero sí en defensa de los valores cristianos de Costa Rica, de los que aún tenemos esos valores y que nos sentimos aludidos y agredidos con sus palabras, don Otón Solís. Empiezo diciendo que don Otón, yo no sé si usted será católico o no sé qué denominación tendrá, pero si fuera católico, yo quiero contarle que usted en este momento está excomulgado. ¿Qué significa excomulgado? Que ya usted no está en comunión con esa iglesia si es que usted es católico. Y le voy a decir por qué. Resulta que, ¿cuáles son las causales en nuestra iglesia para que una persona, un laico, sea excomulgado? Hay varios. Por ejemplo, voy a empezar dando este ejemplo, no con usted, sino con dos amigos suyos que pertenecen a este gobierno, que en este momento están excomulgados. Uno se llama Carlos Alvarado, que es el actual presidente, y el otro se llama Daniel Salas, que es el ministro de Salud. Y les voy a explicar por qué. Y les digo, no sé si serán católicos o no. Por lo menos Carlos Alvarado sí pareciera que es católico porque lo hemos visto en misas y hasta comulgando, estando excomulgado. Ok. Paso a explicarles el primer paso, o la primer causal para que una persona sea excomulgada. Para eso me voy a tomar la atribución de leer del derecho canónico de nuestra Iglesia Católica la siguiente información. Ok. Excomunión por aborto. Ok. Dice el numeral 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, oiga, quien procura el aborto,
si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Eso lo encontramos en el canon también 1398. Es decir, de modo que incurre ipso facto, o sea, de inmediato, en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho canónico. Y ahí viene más especificación. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. ¿Por qué don Carlos Alvarado, don Otón y por qué Daniel Salas están excomulgados? Muy sencillo. Porque ellos firmaron una norma técnica. Ellos no están asesinando ningún bebé, correcto, pero están, por ahí dice la palabrita, están incurriendo, o sea, están motivando a otras personas a cometer un aborto. Póngale la excusa que usted quiera, que es un bebé que viene con una deformidad, que es un bebé que posiblemente no vaya a terminar su gestación, eso no importa. Si se está asesinando una persona en el vientre, es un aborto. Y tan abortista es la mujer que aborta, el doctor que comete el aborto, la enfermera que ayudó en el aborto. Si un familiar la llevó en su carro al hospital a cometer aborto, también está excomulgado. Y los políticos, como estos dos señores, que firmaron eso, son más culpables porque todavía esa madre abortó quizás una vez, es culpable de un aborto. Pero quien firma esas leyes quizás va a tener sobre sus espaldas, sobre su alma, no un aborto, sino quizás miles, y en algunos países millones de seres humanos asesinados por una simple y sencilla firma. Ok, don Otón, pero nada más les quería explicar esto con relación a la excomunión, pero usted me dirá, yo no hablé en el video que ahorita le vamos a poner, yo no hablé de aborto, entonces ¿por qué voy a estar excomulgado? Voy a darle otra manera como una persona, un laico, si es que usted es católico, puede quedar excomulgado en nuestra iglesia. Segunda ocasión, o segunda, llamémoslo segunda manera, porque alguien puede quedar excomulgado: por apostasía, por herejía o por cisma. Ok, de estas tres vamos a extraer la de en medio, que fue en la que usted incurrió cuando dijo lo que dijo, que ahorita lo vamos a ver. Usted incurrió en herejía, pero vamos a buscar en el diccionario qué nos aparece, o cuál es la definición de herejía. Muy bien. Dice: idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de la doctrina de la Iglesia Católica, que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. Usted dijo algo que va en contra no solo de la Iglesia Católica, usted dijo algo que va en contra de Jesucristo, de su palabra, de la Biblia, y por eso usted incurrió, don Otón, en herejía. Ok, le explico con más claridad, pero antes vamos a ver este video con sus palabras, donde usted dijo lo siguiente. Veamos y escuchemos. ¿Qué más le hace? ¿Cómo se va a poner a uno a formas diferentes de expresarse el amor? ¿A quién le hace daño a dos hombres que se acuesten todos los días a hacer el amor? Cosa más absurda que oponerse a eso, considerarlo pecado o delito, las dos cosas. Yo creo que, ¿por qué va a ser delito? ¿A quién le hace mal? ¿Y por qué va a ser pecado? Si Dios, ¿qué le importa a Dios que dos personas se entreguen a sí mismas del mismo sexo sin hacerle mal a terceros? ¿Qué le va a importar eso a Dios? Le va a dar placer. Entonces ni es ni pecado, ni es ilegal. Bueno, yo no sé si ustedes quedaron tan impactados como quedó este servidor de escuchar lo que este señor dijo. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquitito de cada una de las cosas que usted, don Otón, mencionó en este pequeño video, en esta entrevista, de la cual reservamos los derechos de autor o derechos de imagen para el canal que hizo eso. Por eso ahí no se borró quién fue el que creó el video. Muy bien. ¿Por qué herejía, don Otón? Usted en este video dijo que es absurdo, o sea, que es tonto, en otras palabras, que es tonto o que es absurdo considerar que la homosexualidad es pecado. O sea, que dos personas en una cama teniendo relaciones, dos hombres, es absurdo, o sea, que es una tontería pensar que eso es pecado.
Y don Otón, usted rechaza abiertamente lo que está diciendo la palabra de Dios y que ahorita se lo voy a leer. Vea lo que dice don Otón, la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, o sea, homosexual, entre los hijos de Israel. O sea, Dios empieza a condenar esto desde el Antiguo Testamento. Sigue diciendo, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yahvé había echado delante de los hijos de Israel. Vea la que lo dice la palabra de Dios muy clara, y lo da con este nombre, abominación. Pero usted dijo que es absurdo pensar que eso es pecado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo en Levítico, capítulo 18, versículo 22. Dice, usted, antes de leer eso, usted dijo, ¿cuál es el problema en que dos hombres estén en una cama teniendo relaciones o haciendo el amor? Creo que fue que dijo. Ok, vea lo que dice Levítico. No te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. O sea, no solo es pecado, es abominación, o sea, más que pecado todavía. Pero vamos a ver qué dice don Otón Solís, que dice el Nuevo Testamento. Vamos a ir a las cartas de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo de 9 al 10. Dice así: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que en griego se le llama malakoi, ni a los homosexuales, que en griego se le llama arsenokoitai, heredarán el reino de los cielos. O sea, es un pecado tan grave, es un pecado contra natura, don Otón. Yo no sé si usted sabe que es un pecado contra natura. El adulterio es un pecado grave, sí. Matar es un pecado grave, sí. Pero no son pecados contra natura, o sea, contra la naturaleza. Pero la homosexualidad es un pecado contra natura porque va contra la naturaleza. Usted no ve que un perrito busque a otro perrito para tratar de reproducirse. El macho busca a la hembra. Este pecado es contra natura porque va contra toda la naturaleza que Dios estableció. Pero sigo leyendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11. Dice así, don Otón: teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, etc. ¿Más claro? No se puede. Pero sigamos, una más. Primera de Romanos capítulo 1, versículo del 26 al 27. Dice así: por eso los entregó Dios a pasiones infames, ojo a la palabra, pasiones infames, pues son mujeres, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, ¿ves? Por eso se llama pecado contra natura. Sigo leyendo. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y usted dice, no, pero ¿cuál es el problema? Es absurdo que dos hombres en una cama están teniendo relaciones, eso no es pecado. ¿Y qué dice acá? Aquí lo dice muy claro. Es una infamia de hombre con hombre, infamia. Yo seguiré tengo que explicarle qué es una infamia. ¿Ok? Usted sigue diciendo, don Otón, en el video, que a Dios, ¿qué le importa que dos hombres caigan, en otras palabras, en un pecado, como ya dijimos, contra natura? A Dios, ¿qué le interesa? Vean qué grave es esto, don Otón y amigos. Decirle que a Dios no le interesa, que a Dios no le importa que un pecado se consume aquí en la tierra. Le voy a responder con una cita bíblica, don Otón. Juan, capítulo 3, versículo 16 dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, oiga don Otón, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál padre da a su hijo para salvar a otro? Para salvar a otros que ni tan siquiera valoran la vida de su hijo. Solo un padre que realmente le importa, don Otón, esas personas por las que su hijo está muriendo. Y esas personas por las que su hijo está muriendo es usted y soy yo. A Dios sí le interesa, a Dios sí le importa lo que nosotros hagamos. Y lo que están haciendo, lo que usted está haciendo, don Otón, es diciendo que a Dios le va, o ni le va ni le viene, que un pecado aquí en la tierra se cometa. Es algo muy grave lo que usted dijo. Dice usted, don Otón, que la homosexualidad no le causa mal a terceros. Eso lo dijo usted, parafraseado, se lo estoy diciendo en el video. Pero vea lo que dice Mateo 18, 1 al 11. Dice Jesús: ay de cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Cuando usted dice que no hay daños a terceros, yo le digo que sí, don Otón. Y sus palabras están causando graves daños a terceros. Cuando usted dice esas palabras, usted le está diciendo a muchas personas que tal vez tienen esa misma desviación de esos dos hombres que usted dice que se acuestan. Usted les está diciendo, usted como político, usted como personaje reconocido en Costa Rica, que siguen haciendo eso. Y si usted está diciendo eso, usted los está mandando a pecar también. Entonces usted está causando un daño colateral a esas personas que con sus palabras usted está mandando a pecar. Y de repente un niño escucha esas palabras de usted, entonces ese niño va a pensar, de repente esto es normal, y no es así. Dice el Génesis, don Otón, y se lo recuerdo, porque yo sé que usted lo sabe, y todos nuestros amigos que nos ven, dice el Génesis, capítulo 1, 27 al 28. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. No a Pedro y a Carlos, o a María y a Ana, no, los creó hombre y mujer. Los bendijo Dios con estas palabras, los bendijo, porque eran hombre y mujer. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces, del mar, de las aves, de los cielos y de los seres que reptan sobre la tierra. Dios bendijo a esa primera familia, y no era una familia de hombre y hombre o de mujer y mujer, era una familia heterosexual y la bendijo. Dios no puede bendecir, don Otón, ese tipo de relaciones, porque eso no es ni para reproducción, eso simplemente se llama pecado, se llama perversión, se llama abominación, y póngale otro nombre, se llama infamia. ¿Ok? Espero pues no ofender a los que de repente viven esa vida, pero la palabra de Dios es muy clara y yo simplemente me remito a repetir lo que la palabra de Dios dice. Y lo peor de todo eso, don Otón, vienen aquí estas palabras suyas. Usted dice, don Otón, que a Dios le da placer dos hombres poniendo en práctica su homosexualismo. Le digo para no estar repitiendo las palabras suyas textuales porque para mí son aberrantes. Usted dice que eso le da placer a Dios, don Otón. Oigamos lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 7. Les dijo que así es también en el cielo. Habrá más alegría, más gozo, en otras palabras, por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, don Otón. El único gozo, la única alegría que Dios tiene es de ver pecadores arrepintiéndose, no de pecadores pecando. Entonces Dios no puede tener ni placer, ni gusto, ni alegría de ver a un pecador hundiéndose en los mismos abismos del infierno. No sé si le queda claro esto que le estoy diciendo. Vea lo que dice el canon de la Iglesia 23:32. Dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma.
Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Sigo leyendo. Numeral 22:33. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. O sea, si usted es hombre y si usted es mujer, punto. Esa es su genética y así Dios lo creó. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio, pero matrimonio católico, matrimonio hombre y mujer, no ese tipo de matrimonio del mismo sexo, porque esa palabra no le cabe, eso se llama una unión. Matrimonio es el dejado por Jesucristo. Sigue diciendo, y al desarrollo de la vida familiar, familia, como la que acabamos de leer en el Génesis. La armonía de la pareja humana y de la sociedad dependen en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, no dice entre los géneros, por aquello de que me quieran decir. La complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Don Otón, Dios no puede sentir placer de ver a sus hijos, le repito, cayendo en el infierno, sea por sus pecados carnales o porque, habiendo personas públicas, por ejemplo, llevan a otros al error y consecuentemente también al mismo infierno. El político, el comunicador tiene una gran responsabilidad porque lo que dice no llega a 3 personas, llega a miles o a millones de personas. Y salir a decir, don Otón, estas herejías, como imponiéndoles un nuevo tipo de teología con relación a Dios, eso es muy, pero muy delicado. Yo lo invito, don Otón, a 2 cosas. Número 1, si usted es católico, arrepiéntase de sus palabras, busque un sacerdote, confiésese, enmiende tan terribles palabras que usted dijo con penitencia. Si no es católico, bueno, le solicito lo número 2. Pídale disculpas al pueblo cristiano de Costa Rica, que todavía ama a Jesús, porque ya muchos lo dejaron de amar, que todavía respeta a Dios y sobre todo que aún le teme a Dios, por esas terribles palabras y blasfemias con que usted salió en este video. Usted que siempre habló de ética, don Otón, este es el momento de mostrar ética, ser humilde y pedir perdón por tan grave, valga la ocasión, agravio, no solo a Dios, sino a la comunidad católica o a la comunidad cristiana en Costa Rica. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.